of a bigger one. Ok. Déjenme ver. Ok. Ya tomé, vamos a buscarme una fotito más grande. Mientras tanto, al final, Tom, cuando termine de hacer este. Entonces, en el 1900, los pastores de ovejas, por lo general, van en las laderas de estas montañas, que son montañas de piedra, por así decirlo, de arena. Y un pastorcito de ovejas entró a una cueva a descansar, una cueva como las que está acá, en el año 1947, y encontró unas tinajas grandes, y en esas tinajas grandes encontró rollos. Y en eso, pues obviamente que él no sabía de qué se trataba, lo pasó a los líderes religiosos porque sí sabía que era algún escrito antiguo, y ahí fue cuando descubrieron que eran rollos bíblicos. Entonces ahí se encontraron las porciones más conocidas del Antiguo Testamento, y esas copias fueron copias de los originales, obviamente. Estas copias se hicieron en el año 250 antes de Cristo y en el año 100 después de Cristo. Realmente muy recientes, alrededor del nacimiento de Cristo. Se encontraron alrededor de 40.000 fragmentos y fueron entre 600 y 1.000 rollos, de los cuales 200 son del Antiguo Testamento. Estos se remontan a 800 o 1.000 años antes de los manuscritos más existentes hasta ese momento. Es decir, que el descubrimiento realmente fue grandísimo. Y algo importante fue una validación histórica para aquellos que creían que de pronto las escrituras eran hechas simplemente por seres humanos o escritos recientes. Eso fue una validación arqueológica. Dichos rollos dan testimonio de la transmisión cuidadosa del texto antiguo y esa confiabilidad del texto masotérico de lo que estábamos hablando la vez pasada. Cuando el Señor nos dio la oportunidad de ir y nos estaban explicando acerca de los rollos del Mar Muerto, ellos tenían, porque todo eso es desierto y en las escrituras se le llama the wilderness. Bueno, ahorita la encuentro en español. Pero el desierto, ellos hacían habían ciertos lugares donde habían como fuentes de agua y ellos creaban unas cisternas como si fueran unas piscinas, y las personas que copiaban los textos era el único trabajo que ellos hacían, y hacían rituales de bañarse, cómo entraban, cómo salían, y comían en un lado, volvían, se lavaban, y el trabajo de ellos era simplemente copiar las escrituras, las escrituras. Ahí es una fotico de una de las muchísimas cuevas. Uno de los rollos más importantes que se encontraron fue el rollo de Isaías. Ese fue el manuscrito completo más antiguo del libro de la Biblia. Este se copió alrededor del año 100 antes de Cristo. Las copias de Isaías descubiertas en las cuevas de Qumran realmente mostraban la cercanía, la similitud a la Biblia hebrea. Durante el siglo XX se encontraron en Egipto más de 100 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Recordamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ahí tenemos aquí está una copia, pero esta copia también hay que notar que es en gramática ugarítica. Y ese es otro tipo de lenguaje, es una antigua lengua similar al hebreo. Y esta ayudaba a los eruditos, a los estudiosos a entender el vocabulario y la poesía hebrea. Ahora más adelantito yo les mando un video que nos ayuda a entender, un videito corto para entender la poesía hebrea, porque la poesía hebrea es muy diferente a lo que nosotros vemos. La manera que ellos escriben es muy, muy diferente. De hecho, muchos de los salmos, y aunque estoy saltándome un poquito, los escriben a manera de acrónimo. Para nosotros realmente no es entendible porque cada uno está en nuestras lenguas, en inglés o español o en la que sea, pero en la lengua hebrea era a manera de acrónimo. Y ciertos versos completaban el uno, así que leyéndolo de largo no siempre se entendían, algo bastante interesante en el texto bíblico.
Bueno, aquí un poquito de luz arqueológica. Eso lo encontramos en varios diferentes museos británicos. Ur se menciona 4 veces en la Biblia. Y esta fue, ya habíamos hablado un poquito de esto, fue ocupada desde el cuarto milenio, 4000 años antes de Cristo. Y vemos que hasta el día de hoy siguen excavando, siguen encontrando diferentes cosas. ¿Tú tienes la foto, amor? You can share it there. Ya, Tom, termino de leer y Tom nos comparte la foto de las de Qumran. Dame un segundo, termino acá. Ok. Esta estela que están acá son las famosas tumbas reales de Ur. Esas las encontraron en el año 2500. Fueron hechas en el año 2500 aproximadamente y las encontraron precisamente en las excavaciones de Ur. Y los materiales de los que está hecha son de valor, pero también reflejan las diferentes riquezas que estaban en esa región. A ellos se les llama el estandarte de Ur. Aquí también van a encontrar las diferentes citas bíblicas en las que las pueden relacionar. El segundo lugar es Harán, y a ese se le llama el hogar de los patriarcas. Este se encuentra en Turquía. Turquía es justo al lado derecho del mar Mediterráneo. Si ustedes suben Israel, Líbano, luego sigue Turquía y más adelante obviamente va a seguir Europa. Hay una localidad que se llama Harran o Harán y se levanta sobre esa antigua ciudad perteneciente a la época del Antiguo Testamento. Ahí vemos los nombres del bisabuelo y abuelo de Abraham, Segur, Nacor, lo vemos en estas citas bíblicas, y en esos lugares había una deidad o un ídolo al principal. Ellos adoraban diferentes cosas en la naturaleza, y uno de los principales era la luna. Taré, el padre de Abraham, también adoraba otros dioses, ellos eran idólatras, y ahí también aunque se seguía la tradición oral de lo que habían escuchado de Adán, de Sem, de Noé, no conocían al Dios real. Pero precisamente por eso es que a Abraham se le cuenta cómo fue, porque no tenían una relación con Dios realmente. Y ahí ya habíamos hablado que él se mueve desde Mesopotamia, y habíamos visto todo el viaje hasta Harán, y de Harán hacia la tierra de Canaán. Aquí avanzamos un poquito en la cronología, y entonces aquí ya encontramos a Abraham, que esta fue las fechas aproximadas donde él pudo haber estado de los diferentes relatos históricos que se encuentran. Luego encontramos a Ismael y luego encontramos a Isaac. Como vemos ahí, más o menos, son 20 años de diferencia. En la historia del mundo, aquí encontramos lo que habíamos hablado ya, de los sigurats construidos en Ur-Nammu, y ahí es donde se encuentra la estela de la que yo les hablaba hace un momentito. Y en el año aproximadamente 2005 está la caída de la ciudad de Ur. Ya para el año 2050 empieza el Reino Medio, que son las dinastías 11 y 12 en Egipto. Y ya para la próxima clase, entonces ya vamos a ver un poquito más de Egipto. Hasta todo este periodo, realmente en ese momento no es un imperio, pero es la nación más grande, la civilización más grande que está ahí, que son los sumerios. Y esto lo habíamos visto un poquito la vez en la clase pasada. Habíamos hablado cuando él baja a Egipto, y ya acabamos de mirar un poquito el relato. Aquí en el Negev es cuando está Betel y vuelve a ir a hacer otro viaje a Betel. Así que ustedes pueden seguir por los números cada uno de los viajes. Aquí nosotros encontramos a Betel y aquí encontramos a Ai. Así que eso nos sirve de referencia. Importante tener en cuenta también a Jerusalén. Aquí está el Mar Muerto. Ya Tom nos va a compartir la foto. Y por aquí a este lado es donde encontramos entonces Qumran. Voy a parar aquí un momentito para que Tom comparta la foto.
Esa es una de las muchas tomas de las cuevas de Qumran. Son muchísimas, como ustedes se dan cuenta. Esta es una vista aérea y aquí en la parte de arriba hay muchísimas más. Precisamente porque era el desierto súper caliente. Es más, se me olvidaba mencionar que el Mar Muerto está en nivel más bajo que la línea regular del mar, así que es muy caliente. Y no hay realmente el Mar Muerto, ya sabemos que es un cuerpo de agua salada que recibe el agua dulce, agua viva del mar, del río Jordán, que viene del mar de Galilea, pero el agua no sale de ahí. Entonces es un terreno supremamente árido y hay ciertas fuentes, de hecho muy cerca aquí a Qumran es donde está el valle, la fuente de Engedi, donde el rey David, él se está escondiendo de Saúl, y ahí, parecido a esas cuevas, porque hace bastante fresco y por la noche obviamente los protege del frío, ahí hay manantiales. Hay manantiales que casi que corren dentro de la montaña y obviamente salen en ciertas laderas de la montaña, por así decirlo. Bueno, y continuamos aquí. Do you have Engedi? Ok, show it then. Y aquí Tomás va a convertir una de las fotos de los manantiales de Engedi y eso nos ayuda a tener un poquito más de perspectiva cuando leemos los salmos. Y no es un oasis. You have to start from the top. Is that it showing? Any closer? Y son vertientes de agua que salen de la montaña. Y entonces eso nos trae un poquito más de perspectiva en los diferentes salmos cuando habla de agua en el desierto. Realmente es hermoso y es agua dulce. Entonces es agua que se puede tomar. Bueno, y de aquí nosotros vamos a movernos al tema de hoy. Seguimos hablando de Abraham. Y vamos a hacer como un recorrido rapidito, como para guiarnos en dónde o qué es lo que sucede. Entonces empezamos con Abraham en Egipto y ahí están todos los pasajes bíblicos para que más adelante lo revisen. Obviamente va el mismo orden bíblico, pero a veces es un poquito más fácil verlo en un diagrama. Entonces empezamos con Abraham está en Egipto. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Entonces no empecé aquí desde Ur, sino cuando está en Egipto. Luego Abraham y Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Y ellos se separan. En el capítulo 14 habla que Abraham liberta a Lot, se mete en problemas Lot y su Abraham, su pariente viene, lo defiende, lo ayuda y ahí es donde su sobrino viene y escoge la tierra. Abraham prácticamente le dice, ¿qué tierra quiere escoger? Y la que usted no escoja, ahí me voy yo. Entonces Lot, por los ojos, se da cuenta que como que es una ciudad próspera, él quiere eso. Abraham dice, perfecto, yo me voy para el otro lado. Y voy a leerlo hasta Sodoma y Gomorra, pero ahorita vamos a volver a Melquisedec. Melquisedec le dice a Abraham, hay un encuentro de Abraham con un sacerdote, es una historia muy interesante. Luego de ahí, eso fue lo que hablamos el capítulo pasado, estuvimos hablando del pacto, y ese es el pacto, ese fue el que hablamos la primera clase, es decir, dos anteriores, cuando se parten los animales y Dios es el que cumple la promesa del pacto en los dos. Habíamos dicho que el ritual en los tiempos antiguos era que animales se partían en la mitad y los dos contratantes iban por la mitad. Y recordamos que ahí es donde Abraham
trata de espantar los diferentes animales, los buitres, los que venían a comerse, cae un profundo sueño y Dios, en forma de fuego y en columna de nube, viene y pasa y hace hay ciertos estudios donde dice que es como si fuera un signo de infinito, cuando Él viene, como si fuera un 8, y eso significa que es un pacto eterno. Así que ese es en el capítulo 15. Ya más adelante vamos a ver a Agar e Ismael. Luego, la circuncisión, señal del pacto, eso fue lo que hablamos la vez pasada y lo que significaba. Que comienza ese pacto que hasta el día de hoy lo cumplen los judíos de raza y los judíos de religión. Ellos siguen este ritual, pero en el Nuevo Testamento Pablo nos explica que esa era una visual, una promesa, pero era una visual para lo que Dios quería, que era que nuestro corazón fuera circuncidado. En Génesis 19, y ahí lo arreglo, es solamente 19, está la promesa del nacimiento de Isaac. Eso lo vamos a terminar la próxima clase y es cuando Sarai se ríe, cuando vienen los ángeles y nace y está el sacrificio que le llama a Dios a Abraham a hacer. La última parte es, ahí está, Sodoma y Gomorra. Pero vamos a hacer aquí un pare para ver el capítulo 14. Entonces, si nos vamos al capítulo 14, por favor. Capítulo 14, versículo 17 al 24. Y si John lo tienes, lo puedes leer, por favor. Sí, señora. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. 17. Sí, todo hasta el 24. Ok. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. 21, ¿verdad? Bueno, hasta el 24, pero puedes mostrarlo y ahorita ya lo miramos. La historia que está antes de la historia de Melquisedec es cuando Abraham liberta a Lot y está toda la pelea y está Sodoma. Y en el versículo 11 del capítulo 14 es donde dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás subieron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Bueno, y ahí entonces es cuando después de que Melquisedec lo bendice, entonces el rey de Sodoma le dice, solo entrégame a la gente y usted puede quedarse con todo. Algo bastante interesante. Pero nos vamos a enfocar aquí es en Melquisedec por ahora. Entonces, Melquisedec es un rey, dice ahí que es el rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que Melquisedec
lo bendice, le da de comer, le da pan y vino y lo bendice. ¿Qué dice el versículo 19, Sofía? Y él bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Muy bien. Y ahí el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que hay varios temas. Esta es la primera vez que se escucha la palabra diezmos en las escrituras. Y el diezmo es el 10%. En el Antiguo Testamento, el diezmo se refería al 10% de lo que se tuviera. No era dinero. Parte de eso es por la manera que se vivía. ¿Qué podemos sacar ahí de inferencia de qué es el diezmo? ¿Es un pago? ¿Es un regalo? ¿Es una ofrenda? Yo lo veo más como una ofrenda, Jimenita. Muy bien, Patico, exactamente es eso. Es una ofrenda de agradecimiento. Ciertamente Dios es el que le coloca en Abraham que sea el 10%. Todas las cosas, obviamente que en ese momento Abraham no lo entiende, que todo lo que tiene él se lo ha dado Dios. Y él simplemente de su corazón le da el 10% y de ahí es que comienza todo el Antiguo Testamento donde vienen las ofrendas. Se le empieza a añadir más porque son como una capa encima de la otra, de las ofrendas y las premisas, bueno, todo eso. Pero por ahora solamente nos enfocamos en que él le dio ese 10% como agradecimiento a Melquisedec. No vamos a perder ahí Génesis 14, pero vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Vamos a abrir 5 pasajes. Empecemos primero con el Salmo 110. Si ya encontraron Hebreos, pónganle la manito ahí, pero vamos a ir al Salmo 110. Y en el Salmo 110, versículo 4. Tito, si lo encuentras, lo lees, por favor. Amén. Salmo 110, verso 4. Sí. Don Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te dice bien lejitos, pero lo voy a repetir. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y algo de notar, no sé si en las Biblias de ustedes está, pero todo el Salmo 110 está en rojo. Y estábamos hablando que en varias Biblias, no en todas, hay textos en rojo. Y los textos en rojo no solamente son las palabras que dice el Señor, sino se refieren a la promesa, a ese hilo escarlata que está a través de todas las escrituras. Ahí en ese salmo, David está hablando y está diciendo que juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es algo interesante. Si nosotros tenemos en cuenta el sacerdocio viene de la tribu, ¿alguien sabe? ¿De qué tribu viene el sacerdocio? ¿De cuáles de las 12 tribus de Israel? Juan Alejandro creo que sabe. El sacerdocio viene de la tribu de Leví. Muy bien, de la tribu de Leví. Correcto. No sé si le soplaron 10 puntos para el que le sopló.
Muy bien, ese ayudante ahí. De la tribu de Leví, correcto. Pero entonces algo que tenemos que, estamos como sacando, cuando estamos en Génesis, ahí todavía no hay tribus, porque las tribus vienen de los hijos de Jacob. Entonces, pero ya hay un sacerdocio. Ahora, algo que también debemos tener en cuenta, este es un rey, como lo dice en Génesis, es un rey sacerdote. O sea, tiene un nombre muy especial. Hay otros sacerdotes que eran sacerdotes paganos que hacían sacrificios. Eso lo habíamos hablado hace, no sé, como 5 o 6 lecciones atrás, que eran los sumerios y hacían sacrificios y ese tipo de cosas. Este es un sacerdote diferente. Este es un sacerdote que no está ofreciendo un sacrificio, sino que está ofreciendo, ¿qué? 2 elementos. ¿Qué le dio Abraham? Está ofreciendo bendición, pan y vino. Pan y vino. Le dio pan y vino. Ok. Entonces estamos ahí en Salmo 110 y dice que según el orden de Melquisedec, no dice el orden de Leví. Ya en David ya hay el sacerdocio que viene de Leví. Leví es uno de los hijos de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. Pero Abraham está hablando con un sacerdote de otra orden. Bueno, vamos a Hebreos 5, capítulo 5, versículos 6 al 11. 5, 6 al 11. Sofi, si lo tienes, o Patico, cualquiera de las dos. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Para oír. Qué interesante. El libro de Hebreos. El título del capítulo, de hecho, está a la mitad del capítulo 4, es Jesús el gran sumo sacerdote. Al gran sumo sacerdote se le llamaba al superior de la tribu de Leví. Pero ahí interesantemente dice en el versículo 6, según alguien por ahí lo habían dicho, en algún lado, tú eres sacerdote para siempre. Nosotros, acordémonos que todas las escrituras van ligadas. Nunca podemos desligarlas y hay muchas cosas que son difíciles de entender, como dice el versículo 11. Hay cosas que el Señor permite que entendamos, hay otras que son a interpretación y hay otras que son misterios para nosotros. Pero ahí dice claramente en el versículo 6, la inspiración viene del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí el escritor de Hebreos no se tiene muy claro quién es, hay ciertas especulaciones, por ahora lo dejamos en anónimo, pero él dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién se refiere tú eres sacerdote para siempre? Miremoslo en el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, si nosotros seguimos mirando todo el capítulo, lo cual yo les aconsejo, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, lo vamos mirando, pero sigamos con la línea, estamos hablando de Jesús, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, esa parte es clave, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algo que conectamos ahí, él no es sumo sacerdote según el orden de Leví,
Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En ninguna otra parte de las Escrituras, excepto ahí en Salmos, se escucha el mismo título, orden de Melquisedec. Solamente en Génesis, en el Salmo y ahora aquí en Hebreos. Vamos ahí a Hebreos capítulo 6, versículo 20. Sí, el hermano Alejandro puede leer ese versículo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuevamente, sigue. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muchas gracias. Entonces, ahí nuevamente, ese precursor, ese mediador, ahí es hecho sumo sacerdote, nuevamente según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote, cuando más adelante lo vamos a estudiar, el sumo sacerdote es el que trae las ofrendas. Cada uno tiene diferentes roles, estaban los sacerdotes, pero viene con la obra expiatoria para el perdón de los pecados. Ofrece el animal, ofrece el cordero, y el sumo sacerdote es el que entra al lugar santísimo. Prácticamente la palabra sería rociar la sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Ahí en el versículo 20 dice que él entró como precursor según ese orden. Vuelve y dice el orden. Capítulo 7, versículo 28. Voy a leer un poquito más en el capítulo 7. Si ustedes me siguen. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Importante acá. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Cuál botín era? Eso lo vimos en Génesis. ¿Hermano Alejandro? El botín del rescate que había hecho contra los reyes que vinieron a asolar a... Casi, ¿se acuerdan? Génesis 14. El tío fue a rescatar ¿a quién? Al sobrino. A Lot. Muy bien. ¿El botín de qué pueblo? De Sodoma. De Sodoma. De Sodoma. Entonces seguimos ahí en Hebreos. Tulita, buenas noches. Señor Rivera, buenas noches. Estamos en Hebreos capítulo 7. Entonces dice que este sacerdote del que estamos hablando en Génesis no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, es decir, su descendencia. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? A Abraham se le dieron las promesas. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Vi, que recibe los diezmos, siendo obviamente ahí él primero que da los diezmos. De ahí comienza la tradición. Eso quiere decir ese versículo bíblico. Número 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, eso fue durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ahí recibieron la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Para qué? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Recordemos, la ley que se le dio al pueblo de Israel comienza en el monte Sinaí con los 10 mandamientos y más adelante se siguen añadiendo leyes. Las encontramos algunas en Deuteronomio y la mayoría en Levíticos. Capítulo 13, versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, otra tribu. Es decir, este sacerdote es de otra tribu que no servía en el altar, que no sirve en el altar quiere decir que no es de la tribu de Leví. Los que sirven en el altar son los sacerdotes levíticos. Entonces, reitero, este sacerdote de otro orden es de otra tribu. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de qué? De Judá. Se le dice que el Señor es de la tribu de Judá, o se le llama el león de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, estamos hablando de dos sacerdocios totalmente diferentes. Y esto es aún más manifiesto si es semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y bueno, sigue ahí, voy a parar ahí. Sin embargo, vamos a ir al versículo 28. Y dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese sacerdote es perfecto para siempre. Y aquí algo importante, no lo tenía, pero se me vino a la mente en este momento, porque lo estábamos hablando con otra persona y estábamos hablando del sacerdocio, estaban hablando del apostolado, le estaban hablando de los papas y que se podía seguir hasta Abraham y todo este asunto. No vamos a entrar en ese tema, pero simplemente lo vamos a colocar ahí en el tintero. Un sacerdote es ese ministro escogido por Dios para venir a ministrar en el altar, para traer esa ofrenda. Ahí en ese versículo está diciendo específicamente que hay dos tipos. Uno que viene de la orden de Leví y de la otra orden de Melquisedec. No hay ningún otro de la orden de Melquisedec. Pero de alguna manera, casi que viene luego cuando nos devolveríamos a los evangelios y estamos hablando de cómo comienza la iglesia, ya viene un ministerio para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Pero es importante tener en cuenta que lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento, sucede en el Nuevo Testamento. Lo vamos a estudiar más adelante, pero el Señor nos dice que quiere. Hay una palabra que se llama obispado. El obispado no se refiere al obispo como tal, sino al servidor. Dice, buena cosa quiere.
que sea casado con una sola mujer y a un sinnúmero de otros requisitos. Entonces hay tres cosas que tener en cuenta. Están los levitas, luego miraremos a Pedro y a los demás ministros, pero hoy nos estamos enfocando aquí en el orden de Melquisedec. Estos dos son imperfectos. El del orden de Melquisedec es perfecto. Dice que fue desde el comienzo y será para siempre, no tiene muerte. Versículo 28 dice, hecho perfecto para siempre. Resulta que aquí hay una aparición repentina de este sacerdote en el libro de Génesis. Es como misterioso, no se sabe de dónde aparece, simplemente dice apareció, es el rey de Salem, pero es sacerdote también de la orden de Melquisedec. No se le da el nombre, no tiene nombre, simplemente se refiere a dónde es, se le dan ciertas características. Y ahí queda, dice que le da pan y vino, que lo bendice. Ahí para Tulita estamos en Génesis capítulo 14. Estamos en varios sitios, pero partimos del capítulo 14 y estamos en Hebreos. Esos son los dos principales por ahora. Y ahí está diciendo que lo bendijo, creador de los cielos y de la tierra. Luego en Hebreos dice, no tiene principio, no tiene fin. También vemos cómo Abraham lo bendice. En ese Salmo 110, yo les decía que está en letra roja, se le llama un salmo mesiánico. Vamos un momentito a Mateo 22, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 43. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. En Mateo capítulo 22. Habla más duro, papito, acércate que es que no se te oye. Mateo 22, verso 43. Sí, gracias. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Dice ahí en el Salmo 110, versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira y juzgará entre las naciones. Esos dos versículos, esos dos pasajes están ligados, Salmo 110 y Mateo 22, 43. Aquí se presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Y estamos investigando si es solamente un tipo de Cristo, es Cristo, ¿qué pasa? Algunos proponen que Melquisedec realmente fue una preencarnación de Jesucristo o una cristofanía. Una cristofanía es cuando en el Antiguo Testamento hay ciertos personajes que se presentan, no dice soy Cristo, pero tiene todas las características de ser el Hijo de Dios. Y esta es esta es la primera palabra, cristofanía. Esta es una teoría posible, una teoría. Es importante tenerlas en cuenta porque a través de las escrituras vemos pasajes muy, muy interesantes. Es posible, ya que Abraham había recibido una visita así. En Génesis 17, Abraham vio al Señor. Habíamos hablado, ¿verdad? Esa como columna de ese fuego, ese humo. Él vio a Dios. Dice Génesis 17, eso lo hablamos hace 2 semanitas. Génesis 17 y en Génesis, no se me pierda, y en Génesis 15, ya les digo, versículo. Y ahí está en el versículo, capítulo 15. Dice que
Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, le da la promesa. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia. Luego dice, sucedió que puesto el sol, ya oscureció, se había un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En el capítulo 17, a ver, encuentro el versículo. Dame Dice, una palabra clave, por favor. dice en el versículo 3. Bueno, del versículo 1 al versículo 3, el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto. Eso ya lo hemos visto, podemos ahí revisar todo el capítulo, pero de una manera más clara, sin ser el Dios de fuego y de humo. Ahí es cuando entramos al versículo, ahí ese versículo, capítulo 14, cuando dice que vio a esta persona, que lo que él vio fue de carne y hueso. Y habló con él de forma humana. En el Hebreos 6:20 y dice que hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de, Jesús, de Melquisedec, que está hablando de Jesús. Ya habíamos visto de que el hombre que se está hablando ahí es de Jesús. Si la descripción puede ser literal o figurativa. Dice que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Y aunque Jesús tiene genealogía por parte de madre, porque viene toda la simiente desde Abraham, pasa por Ruth, pasa por David, llega María y finalmente a Jesús. Realmente Jesús es Dios, no tiene ni principio ni fin, él no tiene genealogía. Así que si es literal, es realmente difícil ver cómo se podría aplicar este capítulo ahí en Hebreos. Es bastante difícil ver a quién se le podría aplicar ese título de sumo sacerdote. No hay nadie más sobre la tierra ni en la historia que se diga que no tuvo principio ni fin, si lo miramos de manera literal. Si Génesis 14, Silita. Quítale, ya. Ahí quisiera que nos explicara la genealogía de Dios, algo que nos acaba de decir, que claro, no tiene principio ni fin. Claro que sí, Tulita. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es una de las personas de la Trinidad. Está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es uno de los misterios. Nosotros en nuestra mente humana no lo podemos entender, por esta es la mejor manera que nosotros podemos, entre comillas, entenderlo. Ellos son uno solo y cada uno de ellos es una persona independiente. En el hebreo, en el primer capítulo de Génesis dice, y hagamos. Cuando se ve en el hebreo es un plural de Dios, no es en el español, en inglés dice y Dios dijo, y Dios, y Dios. Pero en el hebreo la palabra se ve en un plural, casi que si dijera los dioses, pero no son tres separados, es uno solo. Y a medida, a lo largo de las escrituras vemos otras partes que nos revelan sobre la Trinidad. Eso lo pongo más adelante para verlo un poquito más claro, pero para darte así como una vista rápida, Dios mismo, Jesucristo, al que se le denomina el Hijo de Dios, pero que es Dios mismo, Él viene a la tierra, se hace hombre como forma de bebé, nace como bebé, vive su vida, a los 33 años muere. Él es 100% hombre y 100% Dios. Precisamente porque Él es 100% Dios, es que Él puede llevar el castigo por el pecado que toda la humanidad tiene. Nadie más pudo haberlo hecho. Es decir, nosotros, por la gracia de Dios, podríamos habernos arrepentido de todos nuestros pecados que hubiéramos hecho. Y hubiéramos podido también morir en la cruz del Calvario, pero eso no hubiera pagado nuestro pecado. Solamente
el santo y perfecto. Ahí cuando volvemos al Antiguo Testamento dice que toma un cordero limpio y sin mancha, un cordero perfecto. Ese era un ejemplo de lo que había de venir. Pero a un cordero, aún así un cordero perfecto, solamente se le sacrifica y luego toca volver a sacrificar y otro y otro. Y así lo hicieron por todo el Antiguo Testamento. De hecho, todavía lo hacen. Bueno, entre comillas, porque el templo no está. Así que cuando se destruye el templo, no lo pueden seguir haciendo. O sea, ellos ahorita están en espera. Pero eso es otro tema y no quiero saltar ya porque te voy a confundir. Pero estamos aquí en Cristo Jesús. Ya le doy la palabra a Viviana y a Papi. Y Jesús viene, pero para que se cumpla la profecía que se da en Génesis, está en Génesis, ya te doy exactamente el pasaje. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad, esto están hablando de Adán y Eva, después de que ellos pecan, y viene el pecado y entra al mundo, es decir, entra la muerte. No mueren inmediatamente, pero empiezan a morir, y la muerte principal es que no pueden estar en la presencia de Dios. Salen, ya no ven a Dios, no tienen comunión con Él. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera profecía de que viene un Salvador. Creo que Patico, yo te había mandado el video porque en el video nos ayuda a tener una ilustración. Sigue así. Entonces, yo te la voy a dar a manera larga porque son varios personajes, pero te voy a dar los personajes principales de la genealogía de Jesús en la humanidad, porque en la divinidad, es decir, Dios como tal, él es el comienzo y el fin, bueno, Él es el principio y el final. No tiene principio y final, pero en Él son todas las cosas, Él ha creado todas las cosas. Pero para que pueda cumplirse esa salvación, esa promesa de la salvación, tiene que hacerse ese sacrificio de ese cordero. Por eso en las escrituras se le dice que Él es el cordero inmolado, que lleva todos los sacrificios, tanto que Él se convierte como en una serpiente desfigurada, lo peor que fue lo que sucede en la cruz del Calvario. Empieza con Adán y Eva. En Adán y Eva luego sigue Seth. Está Caín y Abel, pero Caín mata a Abel y luego Dios le da muchos hijos, pero el que sucede o que sigue después de Abel es Seth. Después de Seth sigue bajando, yo tengo los nombres más grandes, después de Seth sigue bajando a Noé. Después de Noé tiene 3 hijos, pero el hijo que viene de ahí es Sem. Después de Sem sigue bajando, después de Sem sigue Enoc. Perdón, Enoc está primero, luego Noé, luego Seth, luego sigue Abraham. Después, estamos en Abraham, después de Abraham sigue Isaac. Después de Isaac está Jacob. Después de Jacob tiene 12 hijos varones. Tiene hijas mujeres, pero tiene 12 hijos varones. No te escuchas, Jimé. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta tiene 12 hijas. Hijas también tiene, pero tiene 12 hijos. Uy, pensé que lo había puesto más. Ok, entonces tiene 12 hijos y uno de ellos es el Leví, que acaba de decir yo, sacerdote, y está Judá. La tribu de Judá es la que por esa misma línea se sigue. Después de la tribu de Judá, o sea, le dice tribu porque es un pueblo muy grande, pero es una persona, tiene hijos y nietos y bisnietos y sigue así. De ahí sigue a Ruth, que está en la palabra. Ruth no era del israelita, pero ella se casa con un pariente de Noemí. Noemí pierde sus 2 hijos, pero su pariente se casa con Ruth y ella entra a ser familia. Sigue pasando, hasta que llega al rey David. El rey David sigue ese mismo linaje, varios, tendría que darte todos los nombres, pero ahí llegamos a María. Lo interesante es que no solamente María, sino que José, el padre adoptivo, es decir, no es de sangre,
Los dos son de la tribu de Judá, los dos. Y Jesús encarnado, es decir, se hace hombre humano en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y él nace. Y ahí él es 100% ser humano, 100% hombre. Sin embargo, el único, desde Adán hasta la última persona que nazca sobre la tierra, el único que nació sin pecado es Jesús. ¿Por qué es el único? Porque para que haya un bebé, ustedes ya saben cómo se hace un bebé, ¿verdad? Bueno, esa relación se concibe, aunque no estoy diciendo que se concibe en pecado, pero por ser dos seres humanos, ahí como que se transfiere el pecado. Siendo el Espíritu Santo que viene sobre María, no hay pecado. Es un milagro. Es un milagro que viene el Espíritu Santo, y ahí lo que se le llama comúnmente la encarnación, creo que es el término, si no se me ha olvidado. Y ahí nace Jesús. Esa es la genealogía humana de Jesús. Y a través de la historia el enemigo siempre ha querido cortar, ha querido matar a alguien de ese linaje para que Jesús no nazca, porque ahí ya estaba la promesa. Ese es el linaje humano. Pero eso es importante que nos acordemos. Jesús no tuvo pecado. María sí tuvo pecado porque ella fue concebida por mamá humana y papá humano, y ella, como cualquier ser humano, también pecó. Así hubiera de pronto de hacerle mala cara a la mamá, también pecó. Y también necesitaba a Jesús de Salvador. Pero el que no necesitó Salvador, sino fue el Salvador para nosotros, es Jesús. Y ahí, con la muerte y resurrección de Jesucristo, termina su linaje humano, pero ahora nosotros, a través de su sacrificio, nosotros ahora venimos a ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero cuando le entregamos la vida, cuando aceptamos el sacrificio de la cruz del Calvario, ahí nos convertimos en hijos. Y ahí, entre comillas, seguiría, por así decirlo, su linaje, pero ya es espiritualmente que venimos a ser de él. Papi y Vivi, y ahí Tulita, si tienes una pregunta o si alguien más quiere hacer un comentario. ¿Quién primero? Si tú quieres, pero acércate más porque se te oye muy. Ya. Bueno, quería que Tulita fuera al libro al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Si lo encuentra, me dice levanta la mano para yo saber. El Evangelio, ¿no? Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Correcto. Hermanito Alejandro, mientras mi hermana encuentra, búsquese Génesis 1:1. Tenga la bondad y lee mi hermana Tulia 1:14 y mi hermano Alejandro Génesis 1:1 después. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, llenos de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Juan 1:1. Juan 1:1, sí, por favor. Perdón, hermano Alejandro. Ah, es Juan. Ah, Juan bueno, 1:1. yo me fui hasta Génesis. Listo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Papelito, no te Pito, no escuchamos. te escuchas. Papel. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres diferentes personas, pero la misma esencia. ¿Escuchan Un ahí? segundito. ¿Escuchan? Sí. Ok. Entonces Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, lo que estamos leyendo es la palabra que es viva y eficaz, o sea, está hablando mismo Jesucristo. Cuando dice que el verbo se hizo carne, quiere decir que Dios, el Hijo, tomó carne y vino a través del vientre de María. Dios escogió a esa mujer hebrea y de ahí nació este niño como el primogénito en cuanto a María. Y en cuanto a Dios, el unigénito, porque Dios no tiene sino un solo hijo que se llama Jesucristo. Entonces, toda la trayectoria, todos los personajes que Jimenita habló, están en la Biblia, es en cuanto a la carne. Pero en cuanto al espíritu, espíritu es, y el espíritu se hizo, entró a formar ese triángulo, llamemos así, espíritu, alma y cuerpo, vino a través del vientre de María, y este es Dios hecho carne, sin relación con el pecado y sin relación con Padre, porque siendo Dios, Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Hay mucho para hablar acerca de María y acerca del Hijo. Y ya había hablado Jimenita de que María tiene relación con el pecado porque nació de dos personas carnales, varón y hembra. Cristo vino por obra del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Ya habrá tiempo para seguir adelantando este estudio. Y tradicionalmente, yo que nací dentro de la religión católica, me enseñaron una oración que se llama Dios te salve María. Yo creo que Tulita se la sabe. Dios te salve, pues ella está afirmando que María necesita salvación. Después estudiaremos más con relación a esto, si Dios lo permite. Discúlpame que me salí un poquito del tema. Vivi. Yo por mi lado les quiero dejar para que después lo puedan leer. Podemos encontrar la genealogía de Jesús en la parte física, si se puede decir humana, en Lucas capítulo 3, versículos desde el 23 hasta el versículo 38. Ahí ustedes pueden verlo de la manera en la que el libro de Lucas se narra. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, ahí se puede ver la genealogía como la deja ver el libro de Mateo, para que puedan revisar eso y ahí ustedes pueden ver como el paso a paso desde que comenzó, bueno, aquí no habla de Adán y todo lo que Jimena nos contó hasta David, hasta Abraham, perdón, y desde Abraham en Mateo nos empieza a contar cada uno de los que fueron como que se llevaron el bastón del, ¿cómo se llama eso? ¿El bastón? La posta, sí. Entonces se la fueron pasando hasta que llegó al Señor Jesucristo. Gracias, Vivi. Algo que hay que notar es que Mateo, el libro de Mateo, y más adelante, cuando sigamos aprendiendo, como que se van a empezar a iluminar los bombillos. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Es decir, para todos, claro que sí, pero pensando en la audiencia judía. Así que el lenguaje, ciertos de los pasajes, porque no todos los pasajes están en todos los evangelios, y aún la genealogía se escribe pensando en el pueblo judío, porque era
para verificar, por así decirlo, de que sí era. Ellos no lo entendían y obviamente lo rechazaron y lo rechazan hasta el día de hoy. Pero un día, porque ellos realmente estudian esto, van a ir otra vez y dijeron, caramba, van a decir muy pronto, sí era, aquel sí era y era de los nuestros. El Evangelio de Lucas se escribe es para una audiencia gentil. Lucas, y son datos extras, Lucas era médico, doctor. Y por eso en la forma en que Lucas escribe es una forma más refinada que la de Mateo. Lucas era el escriba o el escritor que todo lo que Pablo decía, Lucas lo iba escribiendo, no todo, pero muchos de los textos de Pablo los escribe Lucas. Y ahí por eso se ve, si uno lo estudia un poquito más profundo, que la forma de escribir en Lucas y muchos de los textos de Pablo llevan ese mismo tipo de lectura, de escritura. Bueno, antes de continuar, hermano Alejandro. Para la hermana Tulia, una explicación que a mí me dieron hace un tiempo que me ayudó a entender la Trinidad, fue un poco, aunque esto no está en la Biblia, pero fue un poco, digamos, en Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 15, Pablo nos enseña que Él, es decir, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces esto se explica un poco de la siguiente manera. Dios no fue creado como pretenden incluso algunas posturas cristianas. No fue creado, sino fue engendrado. Y entonces el relato va más o menos que estaba Dios y de su misma sustancia emana la persona del Hijo. Es decir, es como si Dios estuviera, es como cuando nos miramos a un espejo y el del espejo no es diferente a mí, sino que está Dios en el principio y de su misma sustancia emana el Hijo, y por emanar de su misma sustancia, pues obviamente el carácter de Dios no lo pierde en esa emanación. Y lo que hay entonces eternamente entre el Padre y el Hijo es un amor también igualmente perfecto. Y ese amor perfecto es lo que le conocemos nosotros como el Espíritu Santo. Por eso son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Digamos, este hijo, cuando se da cuenta, pues, de todo lo que había sucedido después de que el querubín, el sello de la perfección, se había revelado, y después de lo que había hecho en el Edén y toda la caída y pues luego posteriormente la caída del hombre, entonces es ahí cuando él se despoja de su divinidad, y entonces decide venir a tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Pues, digamos, es un poco para empatar con la genealogía que muy sabiamente nos relató la hermana Jimena. Es decir, después de que este Dios, después de que Cristo se despoja de su divinidad y no tiene en cuenta el ser como Dios para hacerse igual a uno de nosotros, viene pues toda la genealogía, ¿no? Toda la genealogía hasta María. Y pues de ahí lo que ya conocemos. Y Dios, Cristo, se hace igual a uno de nosotros para que posteriormente nosotros nos hagamos igual a Cristo, cuando Cristo asciende y recupera nuevamente aquello de lo que se había despojado. Era un poco simplemente como para conectar con lo que decía la hermana Jimena y con lo que dijo el hermano Rafael. Amén, gracias, hermano Alejandro. Realmente el concepto de la Trinidad Tulita es un poquito difícil de entender, pero a medida que estudiamos las escrituras, no es que como que todo lo vimos, pues porque algo que hace por muchísimos años, cuando yo hacía preguntas, porque a mí no me callaban, todavía no me callan, pero
me decían, no lo puede entender todo, porque imagínese que su mente es como un vaso y usted quiere meter el océano ahí. ¿Cuánto del océano le cabe en un vaso? Un vaso. Entonces, Dios es ese océano, nuestra mente es ese vaso y el Señor pues lo va llenando. Y entendemos un poquito, pero a medida que el Señor nos permite entender, pues así decimos agrandando y vemos la conexión en los diferentes versículos. Dice Filipenses 2:7, y está hablando del Señor Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él dejó su trono de gloria y vino a hacerse como nosotros. Y fue igual que nosotros en todo, excepto en el pecado. Eso fue lo único que no fue como nosotros, como en el pecado. Bueno, seguimos, sigan anotando las preguntas porque van a salir más, de una cosa sale otra, pero voy a estar ahí Tom ya ahorita nos va a hablar, nos va a decir algo de la Trinidad. Hay tres cosas. Después que diga él, go ahead, Tom, you want to say it? Hay diferentes ejemplos. Algo que también, no sé si ustedes lo sabían, pero es algo similar. El ser humano está compuesto de tres partes. Está el cuerpo, la carcasa, está el cuerpo, el alma. En el alma está la mente, las emociones, el conocimiento, y está el espíritu. 3 en 1. Bueno, nosotros no somos como Dios, obviamente, y el espíritu, este cuerpo va a desaparecer, va a ser transformado, vamos a tener un cuerpo nuevo, pero más o menos nos da una milimésima parte de entender cómo en este cuerpo hay tres. Bueno, imaginémonos al Señor. Entonces, eso es solamente una ideita como para empezar a cogerle el hilo a eso. Dale, Tom. Sí, ya te aviso. Bueno, pues una cosa muy sencillo que he escuchado, aunque no refleja el complejo del característica de 3 en 1, pero podemos pensar en agua, que en una forma es cielo, en otra forma es agua, en otra forma es vapor. Es la misma cosa que dependiendo de su necesidad o su estado, ahí convierta en esa parte. Ahora, lo importante es como Jesús vino al mundo, no es que dejó su presencia de Dios en el cielo. Porque hay un pensamiento que Dios es tres, pero funciona solamente en una de esas tres personalidades, personas en un tiempo. Pero eso es equivocado. Es que Dios, la Trinidad, funcionan los tres juntos. Como dicen en el principio, como hemos o vamos a hacer, siempre refiriendo a qué vamos a hacer nosotros. Dios hablando a quién. Pues hasta a sus diferentes personajes. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí. Toma agua. Ok, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Y realmente es un concepto muy difícil porque igual hay muchas teorías, muchísimas, y no solamente estamos hablando de las diferentes religiones que se acercan al judeocristianismo, sino hay teorías de una cantidad de cosas. Algo que se me viene a la mente, paréntesis, para ahorita luego seguir con Melquisedec, terminar con Melquisedec, que es, hay mucha gente que no cree en las escrituras. Y van a decir, eso lo hizo un hombre y se lo inventó alguien y bueno, todo eso. La intención, cómo se comenzó esta clase y poco a poco, y a veces es como tantas fechas, tantas cosas, no entendí, es precisamente, en cierta manera, comprobar que las escrituras no las hizo un hombre. O sea, estamos hablando de que las escrituras llevan por lo menos 4.000 años. 4.000 años. Entonces no fue algo que se lo inventó el día de ayer o que simplemente lo escribió Pablo. Están relacionados y entretejidos con la historia. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento tiene total relevancia con lo de hoy. En el Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento. Entonces,
En otra palabra, no tenemos escapatoria, no hay excusa. Si no a veces no se entiende, es porque está un velo espiritual y ese velo espiritual se origina del pecado. Así que solamente es por la misericordia de Dios que nosotros alcanzamos a empezar a entrar, como romper la superficie y entrar. Bueno, terminemos con Melquisedec. Sí, Génesis 14, que lo habíamos visto, describe una teofanía. Cristofanía es que Cristo aparece en una forma encarnada antes de ser hombre. En otro término, casi que como si fuera un fantasma de carne y hueso, más o menos sería la idea, pero no es, pero para entenderlo. Una teofanía es la presentación de Dios, no como Cristo, sino Dios se le aparece a darle la bendición. Aparece como el Rey de Justicia. Dice, y rapidito vamos a mirar, si John Jairo puedes buscar, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 16, hermano Alejandro, Isaías 9:6, Patico, 1 de Timoteo 2:5, repito para que lo vayan buscando, Apocalipsis 19, versículo 11 y 16, Isaías 9:6 y 1 de Timoteo 2:5. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Perfecto. Ahí, si fuera así, si hubiera sido una cristofanía, siendo que es la aparición de Cristo, preencarnación, bueno, ya dijimos que tiene principio y no tiene fin, Cristo, pero si hubiera sido simplemente, no sé, una aparición representada de Dios, su misma palabra confirma que él es Rey de Paz, lo que acaba de leer John Jairo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces, precisamente eso, todo se conecta. Tu pregunta, de hecho, como que nos entra, casi que hace un círculo, Tulita, la pregunta tuya, porque es precisamente ese Cristo encarnado, Dios, que es el mediador, es ese rey sacerdote. Acordémonos que el sacerdote, yo les decía al comienzo, que era ese mediador entre el pueblo pecador y Dios, el que hacía el sacrificio para que Dios no los matara, como perdónelos y siga trayendo y siga trayendo. Por eso era el único trabajo de ellos, era eso, ministrar en el tabernáculo y luego en el templo. Pero Isaías dice que el mediador perfecto, que se necesita solo una vez, es Cristo. Ahora, Isaías no dice que es Cristo. Tengo que aclarar eso. Isaías simplemente está diciendo una profecía que va a venir ese mediador. Pero ahí es que vamos haciendo se va hilando con ese hilo rojo. Timoteo 2:5. Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Así que ahí en Timoteo se está confirmando esa profecía que nos fue dada en Isaías. Isaías es en el Antiguo Testamento muchísimos años antes de Jesús. De hecho, dato interesante nuevamente es que a los judíos, acordémonos, judíos es una religión, el judaísmo es una religión, pero hay judíos que tienen sangre hebrea, o sea, que vienen de las tribus de Israel, pero no todo judío es israelita, ¿no? Para que tengamos eso en cuenta. A ellos, algo parecido, que pasa a veces en otras religiones, no todos leen, es el rabí, ellos leen las escrituras, las sagradas escrituras. Los israelitas solamente leen hasta Malaquías. Tienen otros libros, pero en nuestra Biblia leen hasta Malaquías. Ellos no creen en Jesús, de hecho no leen nada del Nuevo Testamento. A Jesús o lo consideran loco o profeta o un maestro, pero él ya se murió. Ellos no aceptan nada de esto. Pero ellos
muchas veces omiten ciertos pasajes en Isaías. Y al no leer Isaías ciertos pasajes, entonces no les dejan ver la profecía. Porque ahí en Isaías, no creo que esté en español, pero había un chico, es un judío mesiánico, es decir, que creen en Cristo. Y van y le preguntan, están en Israel y le preguntan a diferente gente, si usted leyó Isaías, tengo que buscarlo, porque no sé si es el 51. Y entonces dicen, no lo he leído. Y entonces empiezan a leerle. No sé si ahí lo encuentras, Vivi, o Tom, en Isaiah, where he's talking about that. Y entonces le preguntan y le dicen, pero usted escuchó esta profecía, y ellos no. Y cuando empiezan a leerles, tienen 3 reacciones. La mayoría se enojan, como, hereje, usted está hablando una mentira. 53. 53, muchas gracias. El capítulo prohibido en la Biblia hebrea. Ahorita les envío el link para que lo copien y lo puedan ver. Muchas gracias. Entonces no lo pueden leer. Ellos no pueden leer, o sea, está prohibido, es pecado, mejor dicho. Y entonces cuando algunos les dicen, bueno, es que dice tal y tal cosa, y entonces ellos dicen, bueno, yo lo he escuchado del rabí, que sería el sacerdote o el maestro de ellos. Y empiezan a decir, bueno, pero es que esto fue lo que hizo Jesús. Entonces unos dicen, no, hereje, así como cuando lo mataron, hereje, eso es del diablo o lo que sea. Hay otros que quedan sorprendidos como, no puede ser, no, se me está mintiendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Muy pocos se rompen, se quebrantan y solamente por la misericordia de Dios dicen, el que estamos esperando, el Mesías. Algo también para anotar, yo lo sigo repitiendo, o porque se me olvida o porque es importante. Mesías no significa Jesucristo. Mesías significa Salvador. Entonces ellos, cada vez que viene uno, ellos por eso pensaban que Juan Bautista era el Mesías, y luego otro el Mesías, y así sucesivamente, hasta que llegue el Mesías que les va a dar la victoria en pelea, porque por cierto, hoy vi en las noticias que hay varios países que se están aliando para ir otra vez a hacer la guerra a Israel, o sea, esa es la constante. Y ellos están, entre comillas, cansados. Bueno, esas son otras cosas de política, porque son muchos enredos, pero en el aspecto espiritual, ellos están esperando ese rey o ese presidente, ese salvador, ese gobernante. Y ese es el Mesías. Entonces, ellos pensaron que Jesús era el Mesías. Pero como él dijo, no, yo no vine, llegó en burro, que por cierto, los reyes llegan en caballo. Y cuando Jesús llega en burro, dijeron, no, pero ¿qué? O sea, tiene pinta, pero llegó en burro, ¿cómo fue? Y bueno, eso es otro asunto que no me voy a meter ahí, pero cuando ellos vieron que no venía a defenderlos del Imperio Romano y a darles la victoria, las promesas que le dio Abraham, entonces dijeron, no es, está haciendo mucho bochinche, la gente lo sigue, matémoslo. Esto como para resumirlo rápido, ¿no? Lo que ellos no se dieron cuenta es que al matarlo, estaban cumpliendo precisamente ese capítulo 53 de Isaías. Entonces, cuando no les dejan leer, precisamente están diciendo, es él, es él. Entonces, cuando se acuerdan, oren por los judíos, sea de raza o sea por religión, para que el Señor les permita ver ese capítulo y que puedan entender las escrituras a través de su Espíritu Santo. Bueno, volvemos a Melquisedec porque quiero terminarlo. Entonces, si esa descripción de Melquisedec es figurado, no es real, entonces el detalle de que no tiene genealogía, no tiene principio ni fin, que vimos ahí en Hebreos, son un misterio constante. Como, ¿quién será? ¿Quién será? Un misterio, la novela no termina. Pero resulta que sí, porque vamos y miramos las escrituras y sí nos dice quién es. Entonces, en el caso del silencio del relato de Génesis, con respecto a esos detalles, se está, independientemente que fuera una cristofanía, es decir, que fuera Cristo preencarnado, es o nos sirve para vincular a Melquisedec con Cristo, como esa profecía a distancia de que él es ese sacerdote perfecto, es ese mediador que solamente a través de él se cumplía la profecía, la promesa que se le dio a Abraham. Entonces, la pregunta sería, ¿son Melquisedec y Jesús la misma persona? Bueno, pues ya ustedes tienen que formar su propia opinión. Realmente la decisión no es algo que nos cambie en la salvación.
como si crees son salvos, si no crees son salvos, no. Simplemente este enriquece el texto bíblico porque son esas claves para resolver el misterio que está en todas las escrituras, que obviamente nosotros ya lo sabemos que Cristo es el Salvador, Dios mismo, habíamos hablado que Él es de Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, este pasaje es muy interesante que lo vemos precisamente aquí con Abraham desde el comienzo. A él se le da la promesa, yo leí ahí en Génesis, que la mujer lo heredará en el Calcaña, la descendencia de la mujer es Eva y sigue. Pero ahí a Abraham es el que se le da la primera promesa tangible de salvación. Para terminar, esto es de Melquisedec. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario extra de Melquisedec? Como dice el dicho, hable ahora, calle para siempre, ¿no? Ok. Entonces, Hebreos 7. Sí, Hebreos 7 ya lo leímos. Casi que no leímos todo, pero la gran mayoría. De ahí para adelante les aconsejo que lean. Si no entienden, cogen en el cuaderno y pongan versículo tal, no entiendo, tal palabra, no tengo ni idea. Voy a tratar de sacar un espacio, no sé, de pronto el viernes hacemos el ejercicio de empezar a mirar cómo coloreamos esa Biblia, porque es un código que nos sirve en el cerebro para recordar. Pero, para terminar, yo les había pedido que investigaran acerca de gracia y misericordia y Sofi hizo un muy buen trabajo, porque sí es exactamente, Sofi. Se confunden con frecuencia. La gracia y la misericordia, señor Rivera, díganme. ¿O me estaba saludando? ¿Me estaba segura? Sí, no, una. Ah, ok. Creo que me estaba saludando. Bueno, a veces si quiere hablar, le quita nomás el mute y ya y yo paro. Ok. Confundimos a veces nosotros, ¿no? Decimos, Señor, ten misericordia, y como que lo entendemos, pero no lo entendemos. Pero precisamente nosotros lo vemos desde el comienzo, incluso lo vemos con Adán y Eva, que Dios tuvo misericordia. El hecho de que lo sacó del jardín del Edén a patadas prácticamente fue la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si los hubiera dejado ahí, hubieran muerto eternamente. Porque muy seguramente, así es que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Metemos la pata y queremos con algo peor arreglar lo que hicimos. En vez de decir, Señor, perdóname, no. El Señor sabía que Adán y Eva iban a ser tentados a ir a tomar del fruto de la vida. Pero si lo tomaban estando en pecado, iban a morir eternamente. Es decir, se acababa el plan de salvación. Entonces, el Señor lo saca como una obra de misericordia. Y empieza con la promesa de Abraham, no solamente por misericordia, sino con gracia. Así es, Sofi, misericordia prácticamente, resumidas, en una forma resumida, misericordia es cuando no recibimos el castigo que nos merecemos. Y gracia es cuando recibimos los favores o las bendiciones que no nos merecemos. Y muchas veces van ligadas, pero no son lo mismo. Entonces vamos a ver rápidamente esos versículos y con eso terminamos. Entonces le voy a enseñar uno a cada uno para que nos rinda. Empezamos con Viviana, Eclesiastés, John Jairo, Romanos, Papel, Primera de Juan, Titus, Romanos 6:23. No sé si Laura tiene ahí Biblia también. ¿Sí? En Apocalipsis, hermano Alejandro, Salmo 51, 1 y 2. Tulita, Efesios 2:5. Sofi, usted simplemente mira la de acá, aquí, si la olvidan está acá, yo les pasé en orden. Sofi, Romanos 3:24. Patico, Juan 10:10. Tomasito, Apocalipsis 21:22 y yo hago la última. Eclesiastés 7:20. No maltrates a los obreros que hacen bien su trabajo. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado
Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Salmos? Primera de Juan 1:8. Papel, Titus, Laura y luego sí, hermano Alejandro. Primera de Juan 1:8. Dice el Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No lo busco. ¿Cuál quieres? Ya. Romanos. Romanos 3:23. No, 6:23. Ah, ya. Este visto el Toma. volumen. Acá. Gracias. En Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 20:12-15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salmos 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Amén. Sophie, o Tulita creo que es. Amén. Ay, ayuda, no he encontrado. Entonces, Efesios. si Sophie tiene Romanos, Efesios está en el Nuevo Testamento, Tulita. Si tú empiezas por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú sigues, vas a ver Hechos, vas a ver Romanos, Corintios, Gálatas y luego sí Efesios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo lo nuevo cuando el pecado ya haya pasado. Ahí es cuando la misericordia y la gracia se unen totalmente y entonces hay un total renacer para todos. Leo, mi amor, ¿me encontraste? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Cómo vas, Zulita? ¿Lo encontraste? Ahí, quítale el mute, Tulita. Dame control, Jimé. Y ahora sí, dale, Tulita. Efesios 2:5. ¿En qué vivían? Pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivimos también todos nosotros. ¿Estás leyendo el capítulo 2, versículo 5?
Capítulo 2, Efesios, sí, señora. Capítulo 2, versículo 5 al... Solo el 5. Ah, solo el 5. Que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la voluntad de Dios han recibido ustedes la salvación. Amén. Gracias. Sí, señores. Entonces, lo que está en negro son todos los seres humanos sin Cristo. No hay esperanza, no hay muerte, no hay ninguno. Vuelvo y ahí reitero, hasta María, la Virgen María, estaba en ese grupo. Lo que pasa es que ella es, vamos a decir que tiene una gracia, además de los otros, porque le obedeció al Señor, porque le creyó a Dios. Pero ella también necesitaba la salvación de Cristo. Esta misericordia y esa gracia juntos es cuando no recibimos el castigo por nuestros pecados. Y entonces el Señor envía su gracia a través de Jesucristo, que como lo vemos está desde Melquisedec diciéndole, y a mí me parece tan apropiado, ¿no? Que dice que Melquisedec le dio ¿qué? Pan y vino. Pan y vino. Y luego en el Nuevo Testamento, el Señor en la última cena da pan y vino. Y bueno, ya eso es tema de otro costal, no lo vamos a hablar ahorita, pero lo pongo en otro tintero. El Señor nos da el símbolo del pan y el vino, no porque ese sea su cuerpo, su sangre. Él dice que de lo hablaremos más adelante, pero esos son los símbolos de que nosotros lo tomemos para que tengamos salvación y vida eterna. Entonces, ya no necesitamos ningún otro sacerdote, no necesitamos más sacrificios porque Él es ese Cordero perfecto y es a través de Él que ahora nosotros somos salvos. Y como Él usa ese último versículo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora nosotros tenemos vida. Ahora nosotros estamos parte, somos sus hijos, somos los hijos del Señor Jesucristo. Así que ese cuadrito blanco ahí abajo con las letras rojas son la sangre del Cordero de nosotros. Ahora tenemos vida, tenemos esa vida eterna y ahora nuestro legado, nuestro llamado es compartir esa misma palabra porque la palabra de Dios dice que no quiere que ninguno se pierda. O sea, ni el pobre enemigo realmente nosotros le desearemos que la condenación eterna va a ser algo terrible. Así que la justicia es de Dios y nuestro trabajo es compartir el evangelio. Para terminar, simplemente les muestro aquí, precisamente hoy, algunos de estos han sido coincidencia porque no los estoy, yo voy siguiendo el texto donde los tengo. Emanuel, precisamente, Tulita, es lo que estamos hablando, Dios hecho carne. Él vino, se hizo el ser humano. El significado, ese nombre de Dios está en diferentes textos como lo vemos ahí. Y significa Dios con nosotros, yo soy. Jesús es Dios entre nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Dios. Ahí están las referencias bíblicas, cuando esta sí ya prácticamente la tengo terminada, entonces confiando en Dios, ya se las mando mañana para que la puedan estudiar con tiempo. Dios, ayúdame. Bueno, pero ahí está para que la puedan revisar. Está Isaías 7, luego está Isaías 8 y la referencia está en Mateo. El comentario que está ahí es que Jesucristo posee atributos eternos. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Como lo vimos ahí en Melquisedec, Él no tiene ni principio ni fin. Él obtuvo para nosotros la redención eterna. En este lado, los sucesos destacados, y simplemente como para que nos sigamos acordando, habíamos visto la institución de la circuncisión y cambio de los nombres de Abraham y Sarai. Destrucción de Sodoma y Gomorra, de eso hablaremos la próxima clase. Pueden ir adelantando el texto, leyéndolo. Pueden tomar un capítulo cada día y empezar y ahí tomar preguntas si quieren. Y uno nuevo que todavía no hemos hablado es Belsasar.
Y ahí está, es un rey babilónico. Más adelante, vamos a volverlo a ver y ahí se acordarán, ay, sí me acuerdo de Belsasar, él vio una mano que estaba escribiendo unas letras y estaba medio borracho, pero se quedó pasmado, como que pasó una mano en el aire escribiendo y ahí viene Daniel. Una historia también muy chévere que la veremos más adelante. Y esta es la tareita. El versículo es súper fácil y es Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahí están las 3 tareitas, que es qué significa Jacob, investigar su descendencia. Y también para que averigüen por qué la herencia solamente se le pasaba a los hijos varones en el antiguo. Eso es injusto, Sofi. Mal, muy mal. En la Casa de Papel también solo 3 mujeres. Bueno, el hermano Alejandro tiene un varoncito, entonces bueno, viven por él, pero era como injusto, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa es la tarea de ustedes. ¿Será que era injusto? ¿Por qué lo pondrían así? ¿Qué será? Bueno, esa es la tarea. Y ahora sí, preguntas, comentarios, cualquier cosa adicional.